Bienvenidos al video resolución de la actividad número 2. Nos pide calcular el potencial estándar de reducción de la celda a partir de los potenciales de electrodo y predecir cuál de las siguientes reacciones se efectuará en la forma escrita. Observemos que en este ejercicio nos está dando como punto de partida la reacción total. Y en esta reacción total, fíjense ustedes que la plata, por ejemplo, ya tiene equilibrada la cantidad de cargas. Recuerden ustedes, por ejemplo, en la actividad número 1, que cuando nosotros teníamos que la cantidad de electrones no era igual en las reacciones, debíamos encontrar un múltiplo en común para que esa cantidad se vuelva la misma. Y cuando multiplicábamos a toda la semirreacción por ese múltiplo en común, veíamos que, por ejemplo, la plata nos iba a quedar 2 plata, 2 cloruro, 2 cloruro de plata y 2 electrones. En este caso, eso ya está hecho. Por lo tanto, cuando planteemos nuestras semirreacciones, vamos a tener en cuenta este 2 que aparece en la reacción total. Por un lado, esta nos está diciendo que el zinc sólido va a dar catión zinc más 2 más 2 electrones. Y por otro lado, nos dice que 2 catión plata más 1, y acá recordemos que estamos multiplicando la cantidad de cargas, por lo tanto vamos a tener la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, es decir, más 2 electrones, nos va a dar 2 plata sólida. Vemos que la cantidad de electrones es la misma, podemos cancelarlos, y nos queda entonces la reacción total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio en particular? Aquí lo que tenemos que calcular es el potencial estándar de la celda a partir de lo que nos está dando este ejercicio. Por lo tanto, vamos a anotar cuál de estas semirreacciones es la que se oxida y cuál la que se reduce. Vamos a distinguir cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Vemos que en la semirreacción del zinc, el zinc está perdiendo 2 electrones. Vamos a tener la semirreacción de oxidación. Vamos a estar frente al ánodo. Y la plata está ganando 2 electrones, se está reduciendo y estamos entonces frente al cátodo. Una vez que hayan distinguido cuál de los dos es el cátodo o el ánodo, vamos a calcular el potencial estándar de la celda, que recordemos que era igual a la diferencia entre el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Para saber cuál es el valor de este potencial estándar, recurrimos a la tabla de potenciales y vemos que la semirreacción que está ocurriendo en el cátodo, que es la de la plata, el valor de ese voltaje va a ser de 0,8. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación y vamos a obtener que el potencial estándar de reducción del cátodo es de 0,8 voltios menos el potencial estándar que ocurre en el ánodo, que es la semirreacción del zinc, que tiene un valor de menos 0,76 voltios. Cuando hagamos nuestra resta, vamos a obtener que el potencial estándar de esta celda va a darnos un valor de 1,56 voltios. Como pueden observar, este valor
es mayor a 0, por lo tanto, esta pila, como nos la está dando el ejercicio, es espontánea. Bien. En el ejercicio B de este punto 2, nos muestra la reacción total que se está dando entre el cobre sólido más catión hierro más 2, que va a dar catión cobre más 2 más hierro sólido. Si transcribimos las semirreacciones que están ocurriendo, vemos que el cobre sólido obtenemos catión cobre más 2 electrones, y que del catión hierro más 2 electrones obtenemos hierro sólido. Podemos notar que el cobre está perdiendo electrones, por lo tanto se está oxidando, mientras que el hierro está ganando electrones, lo que significa que se está reduciendo. Recordemos que donde ocurre la semirreacción de oxidación estamos en el ánodo, y donde ocurre la semirreacción de reducción, el cátodo. La cantidad de electrones es la misma de ambos lados, podemos cancelarlos para obtener la reacción total, y vamos a ver si ocurre o no de forma espontánea en cómo está escrito. Para ello tenemos que calcular el potencial estándar de la celda por diferencia entre el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Nos dirigimos a nuestra tabla de potenciales y vemos que la semirreacción que ocurre en el cátodo, según como está escrito acá, es la semirreacción del hierro, que tiene un potencial estándar de menos 0,44 voltios, y en el ánodo está ocurriendo la semirreacción de oxidación del cobre, teniendo un potencial estándar de 0,34 voltios. Nuestro potencial de la celda nos va a dar un valor de menos 0,78 voltios. Es un valor menor a 0, lo que significa que esta pila no es espontánea. ¿Y de qué forma esta pila se va a volver espontánea? Vamos a ver que está escrita al revés. ¿Qué significa eso? Que para que esta pila sea espontánea, debemos escribir nuestras semirreacciones al revés. En realidad, quien se está oxidando es el hierro y quien se está reduciendo es el cobre. Si nosotros hubiésemos analizado el valor de estos potenciales y hubiésemos detectado que el potencial estándar del cobre es mayor que el potencial estándar del hierro, recordemos que cuanto más positivo es, mayor poder oxidante tiene, es decir, que más tendencia a reducirse tiene, mientras que cuanto más negativo, más tendencia a oxidarse tenía. Vamos a escribir la reacción total para que la pila sea espontánea. Para lograr eso, tenemos que escribir bien nuestras reacciones, tanto de oxidación como de reducción, y vamos a obtener entonces que el hierro sólido va a dar catión, hierro más 2 electrones, y que el catión, cobre más 2 electrones, nos va a dar cobre sólido, quedándonos nuestra reacción total escrita de la siguiente manera. Hierro sólido más catión cobre más 2, que va a dar hierro más 2 más cobre sólido. Recuerden que acá los electrones se cancelan, por eso la reacción total no lo vamos a escribir. Y esta sería nuestra reacción total para la pila espontánea. En este ejercicio nos da una reacción total
Y nos dice que el aluminio sólido más 3 catión plata nos va a dar catión aluminio más 3 más 3 plata sólida. Vamos a plantear nuestras semireacciones según la reacción total y vemos que el aluminio sólido va a dar catión aluminio más 3 electrones, mientras que 3 catión plata, y acá recordemos, como en el ejercicio anterior, que se multiplica, por lo tanto vamos a tener 3 electrones, que nos va a dar 3 plata sólida. Podemos reconocer que el aluminio está perdiendo electrones, se está dando la semirreacción de oxidación que está ocurriendo en el ánodo, mientras que la plata está ganando 3 electrones, es la semirreacción de reducción que ocurre en el cátodo. Una vez detectado cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, vamos a calcular el potencial estándar de la celda por la diferencia entre el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Nos dirigimos a nuestra tabla de potenciales y vemos que en el cátodo está ocurriendo la semirreacción de la plata, cuyo valor es de 0,8 voltios positivo, menos el ánodo, que la semirreacción que está ocurriendo en el ánodo es la del aluminio, que tiene un potencial estándar de menos 1,66 voltios, dándonos un potencial estándar de reducción de la celda de 2,46 voltios. Este valor es mayor a 0, por lo tanto, nuestra pila es espontánea en la forma en que está escrita. Nuestro próximo ejercicio nos plantea la reacción total, que dice que del catión níquel más 2 más 2 catión hierro más 2, vamos a obtener níquel sólido más 2 catión hierro más 3. Vamos a ver si, como está escrita esta reacción total, vamos a obtener una pila espontánea o no. Lo primero que hacemos, planteamos las semirreacciones que están ocurriendo y nos dice que el catión níquel más 2 más 2 electrones nos va a dar níquel sólido y que 2 catión hierro más 2 nos va a dar 2 catión hierro más 3 más 2 electrones. Nuevamente fíjense que acá se plantea solo un electrón, pero como ya vimos, partimos de la reacción total que ya está balanceada en carga. Notamos que el níquel está ganando electrones, por lo tanto se está reduciendo. Esta semirreacción ocurre en el cátodo. Mientras que el hierro está perdiendo electrones, es la semirreacción de oxidación que ocurre en el ánodo. Una vez detectado quién es el ánodo y quién es el cátodo, vamos a calcular el potencial estándar de reducción de la celda por diferencia del potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Nos dirigimos a la tabla de potenciales estándar y vemos que el potencial estándar de la semirreacción que ocurre en el cátodo, que es la semirreacción del níquel, es de menos 0,25 voltios y el valor del potencial estándar de la semirreacción de oxidación que ocurre en el ánodo, que en este caso es de la reacción del hierro, es de 0,77 voltios. Vamos a obtener un potencial estándar de reducción de la celda de menos 0,97 voltios. Es un valor
menor a 0, por lo tanto, en la forma en que está escrita, no es espontánea. Vamos a escribir la manera correcta para que esta pila se vuelva espontánea. Y tenemos que invertir nuestras reacciones de oxidación y reducción. Si observamos la tabla de potenciales estándar, vemos que el valor del potencial estándar de reducción del níquel es menor que el potencial estándar de reducción del hierro. Significa que cuanto más negativo es, mayor tendencia a oxidarse tiene, mientras que cuanto más positivo, mayor tendencia a reducirse. Vamos a escribir nuestras semireacciones de oxidación y reducción para nuestra pila espontánea y nos va a quedar que de níquel sólido voy a obtener níquel más 2 electrones, y que 2 hierro más 3 más 2 electrones nos va a dar, vamos a obtener 2 hierro más 2. De esta manera nos queda escrita nuestra pila espontánea en su reacción total como níquel sólido más 2 hierro más 3, que va a dar catión níquel más 2, más 2 catión hierro más 2. Y de esta forma, como escribimos ahora en nuestra pila, va a ser espontánea. El último ejercicio para esta actividad, la reacción total nos está planteando que a partir del catión calcio más 2 más 2 catión hierro más 2, vamos a obtener 2 catión hierro más 3 más calcio sólido. Planteamos nuestras semireacciones según lo que nos está indicando y vemos que el catión calcio más 2 más 2 electrones nos va a dar calcio sólido y 2 catión hierro más 2 nos va a dar 2 catión hierro más 3 más 2 electrones. Detectamos que el calcio está ganando electrones, estamos frente a la semireacción de reducción. Que ocurre en el cátodo, y el hierro está perdiendo electrones, estamos frente a la semireacción de oxidación que ocurre en el ánodo. Una vez detectado quién es el ánodo y quién es el cátodo, vamos a calcular el potencial estándar de reducción de la celda por diferencia del potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Nuestro potencial estándar va a ser entonces el cátodo que está ocurriendo la reacción de reducción del calcio con un valor de menos 2,87 voltios, menos en el ánodo que está ocurriendo la semireacción de oxidación del hierro con un valor de 0,77 voltios, dando un valor total del potencial estándar de esta celda de menos 3,64 voltios. Un valor mucho menor a 0. Por lo tanto, esta pila, en como está escrita, no es espontánea. La manera correcta de escribir esta pila para que sea espontánea, vamos a notar que en nuestra tabla de potenciales el potencial estándar del hierro es mayor que el potencial estándar del calcio, por lo tanto vemos que cuanto más positivo es, mayor tendencia a reducirse tiene, y cuanto más negativo, mayor tendencia a oxidarse. Quiere decir que para que esta pila ocurra de manera espontánea, en realidad las semireacciones quedan planteadas
de la siguiente manera. 2 catión hierro más 3 más 2 electrones va a dar 2 catión hierro más 2 y el calcio sólido va a dar catión hierro más 2 más 2 electrones. Cancelamos la cantidad de electrones de un lado y del otro y nuestra reacción total va a quedar expresada como 2 catión hierro más 3 más 3 calcio, que va a dar 2 catión hierro más 2 más catión calcio más 2. De esta manera, en cómo está escrita esta pila, va a funcionar de manera espontánea. Con este ejercicio terminamos la resolución de la actividad número 2. Espero que les haya servido y los espero en el video resolución de la actividad número 3.